Bien, muy buenas tardes. ¿No? Voy a presentarles los exámenes propuestos del anterior semestre para el primer parcial del prefacultativo. Entonces vamos a compartir pantalla para ver estos exámenes. ¿Listo? Entonces, se trabaja con preguntas teóricas y preguntas de resolución, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice para la siguiente expresión, la velocidad v respecto a m se entiende que, ¿no? Voy directamente a la respuesta, v y m se mueven a la misma velocidad, ¿no? Un auto con velocidad de 45 kilómetros por hora es marcado con gotas de lluvia diagonal en su ventana de medio metro de alto por 1 metro de ancho. ¿Con qué velocidad cae la lluvia? ¿No? Y habría que simplemente tomar en cuenta lo que sería, como es diagonal, estaríamos tomando en cuenta que tiene el mismo tipo de velocidad, ¿no? Si es en diagonal, entonces tendríamos que hacer una relación de triángulos alto-ancho, ¿no? Entonces, en este caso, en la 1.3 dice un proyectil es lanzado con una rapidez v sub 0 y un ángulo alfa. ¿Cuánto debe ser alfa para que la distancia máxima sea igual a 2 veces la altura máxima? Simplemente habría que reemplazar a las formulitas y nosotros tendríamos que nos sale 63 grados. La 1.4 dice A es igual que la magnitud y si se cumple la siguiente ecuación dimensional, entonces, ¿a qué magnitud tendría Y? Entonces, en este caso, tendría que ser adimensional todo esto, ¿no? Para que directamente X tenga una misma dimensión en cuadrado, cubo, etcétera. La 5, teórica de este examen, dice si A y B son vectores que están en el plano XY, ¿cuál es la dirección del resultado de la siguiente expresión? X y Y, K, faltan datos, ninguno y todo, ¿no? Entonces, en este caso sería K. Simplemente hay que reemplazar los valores del vector. Este ya es teórico, creo que justo entró al examen. Entonces me voy aquí al solucionario. Aquí está, ¿no? Una motocicleta y un automóvil viajan por una carretera rectilínea con velocidades iguales de 20 metros por segundo. Cuando la motocicleta está a 12 metros detrás del automóvil, comienza a acelerar a razón de 2 metros segundo cuadrado, hasta ubicarse 60 metros delante del automóvil. Sabiendo que la velocidad máxima alcanzada por la motocicleta fue de 24 metros por segundo, determine cuál fue la distancia recorrida por el automóvil durante este proceso, ¿no? Entonces, veamos cómo lo han hecho. Tenemos aquí lo que sería la moto y luego el automóvil. Antes estaba 12 metros atrás. Y luego termina a 80 metros delante, ¿no? Entonces, del gráfico nosotros podemos decir que X1 y X2, X1 más X2, van a ser 12 más X más 80, ¿no? Y esto lo sacamos justamente de estos valores, ¿no? Ahora, el automóvil maneja con movimientos rectilíneos, entonces velocidad por tiempo será justamente su razón, ¿no? Entonces el movimiento con rectilíneo uniformemente variado, tendríamos la primera parte que dice que aquí es 24 metros por segundo la velocidad y la velocidad final es de 20. Entonces tendríamos que el tiempo es 2 segundos, ¿no?
Entonces, para este primer tramo, la velocidad del automóvil por tiempo va a ser justamente 40 metros, ¿no? Ahora, X1, que es esta de acá, tomaríamos la velocidad inicial de la moto, más un medio de la aceleración de la moto por tiempo al cuadrado. Reemplazando datos, 44. Me voy por acá. El segundo tramo vamos a tener que sería 8 más XA2, que sería justamente esta parte de acá. Y esto directamente lo igualamos a lo que sería la distancia que se recorrió antes, ¿no? Entonces, reemplazando simplemente, nosotros vamos a encontrar aquí el valor del tiempo. Reemplazando lo que sería la velocidad, el tiempo del primer automóvil, entonces tendríamos 17 por 20, que nos da 340, ¿no? Más lo que calculamos inicialmente, que eran 40, tendríamos 380 metros, que es justamente lo que nos estaban solicitando. Este otro ejercicio era de vectores, dado vectores P y Q, ¿no? Igual a M por P y N por Q, ¿no? Que sería nuestro resultado. Y los módulos tendríamos que P es de 3 unidades y Q es de 5, ¿no? Y la resultante 10 unidades, ¿no? Relación de escalares N sobre M, ¿no? Entonces, para solucionar, aquí el link he colocado directamente la relación que tendríamos en justamente los tres vectores, ¿no? Entonces, trabajamos directamente con esa relación, de tal manera que tendríamos que igualar componente a componente, ¿no? 10 coseno de 45 va a ser 3m, 10 seno de 45 va a ser 5m, ¿no? Entonces, de ahí justamente sacamos la relación m y n, y dividiendo estas dos, encontramos justamente la relación que en este caso sería 5 tercios. Que dice de la boquilla de una noche está goteando agua al piso que se encuentra a 2,05 metros abajo. Las gotas caen a intervalos de tiempo regulares, llegando al piso a la primera gota en el momento que la cuarta comienza a caer. Toda la posición de las diversas gotas cuando una de ellas está llegando al piso, ¿no? Entonces nos está pidiendo justamente, a ver, que sea un dibujito, aquí tenemos directamente las distintas distancias que tendríamos para la primera, segunda y tercera gota, ¿no? Entonces, tomándose en cuenta eso, primero que nada, entonces tendríamos que el tiempo sería la cuarta parte justamente de lo que cae, ¿no? Entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta la altura, una velocidad que es cero, porque obviamente está cayendo sin impulso desde la ducha, y encontramos lo que sería el tiempo. Los distintos intervalos, en este caso, fíjense, tenemos 1, 2, 3, tendríamos que dividir entre 3 el tiempo, y nos daría directamente 0,2 segundos de delta tiempo. Entonces, directamente reemplazamos en estos tramos, ¿no? Tiempo 2 más delta t, entonces el primer tiempo sería justamente 65, el otro 0,2 y el otro 0,43. Reemplazando directamente esto, tendríamos, por ejemplo, que la distancia sería en este caso de 9,11 metros, la distancia que tendríamos de acá a acá. Entonces ya tendríamos la respuesta que nos solicita.
En esta otra dice, de los puntos A y B están separados a una distancia D. Se disparan dos esferas, una de cada punto haciendo un banco con la otra. La primera de A hacia B con un ángulo de 60 grados, rapidez de 18 metros por segundo, y la segunda de A con B con un ángulo beta. ¿Cuántos segundos después de la primera debe lanzar la segunda esfera para que lleguen al mismo tiempo? Toma en cuenta aquí la gravedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos disparos y quieren que lleguen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para que lleguen al mismo tiempo, tendríamos que tomar en cuenta justamente los tiempos de vuelo, ¿no? Tomando en cuenta que uno sería de 3.2 por la distancia y el otro, es decir, es que tomar en cuenta lo que sería justamente el reducir, ¿no? Este tiempo para que justamente caiga al mismo momento, ¿no? Entonces, una vez que hemos encontrado los dos tiempos de vuelo, ya habríamos llegado a la solución, ¿sí? Entonces sería este primer ejercicio, o por este primer lote de ejercicios. Vamos al segundo. En este caso estaríamos tomando en cuentas teóricas, ¿no? Puedo profesional una fuente patada o una pelota y se logra el máximo alcance, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Con 45 grados hemos dicho, ¿no? Producto vectorial de dos vectores coplanares, ¿no? Cuando estos son distintos, se cumple que, ¿no? Que justamente es inverso, ¿no? Si dos vectores son perpendiculares, bueno, aquí tendríamos que el producto escalar es cero. ¿Qué movimiento de la velocidad media es igual a la velocidad instantánea? El movimiento uniforme rectilíneo o movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El movimiento parabólica, si consideramos dirección como el eje Y y la dirección horizontal como el eje X, ¿en qué sistema de coordenadas cuáles son los módulos de los componentes de la aceleración de la gravedad en unidades, metros segundo cuadrado? Entonces ahí tendríamos obviamente que sería la gravedad en el eje Y, ¿no? Y en el eje X es cero. Los ejercicios que tendremos U, W son tres vectores y además se da que B más raíz de 3U más 2W es 0. Calcular el ángulo entre W y, perdón, B chica y W. Entonces aquí directamente lo hacemos un dibujo, ¿no? Obviamente como es una suma, se forma un triángulo cerrado. Y además podríamos tomar el módulo de cada lado del triángulo. En este caso, nosotros podemos tomar en cuenta que por esta característica es justamente un triángulo rectángulo. En ese sentido, tendríamos que el ángulo entre estos dos vectores nos da 120 grados. Dice este otro ejercicio, es un móvil parte de reposo con una velocidad de 20 metros por segundo. Cuando este posee la mitad de dicha velocidad, pasa por su otro lado un otro móvil en sentido opuesto, el cual llega al punto de partida en el primero, luego de 2 segundos, ¿no? Calcular la velocidad del segundo móvil en el momento que lo cruce, si los dos poseen aceleraciones del mismo móvil, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? La reducción implica justamente una aceleración en sentido negativo, ¿no? Luego tendríamos
movimiento uniformemente retardado. Aquí podemos ver que no es coherente que se tenga una velocidad negativa, porque en este caso, por ejemplo, estamos tomando ya los módulos, ¿no? Entonces, esta no es la respuesta, sería la otra, ¿no? Tomando en cuenta con una aceleración negativa. Podríamos haber saltado directamente a este paso si es que nos hubiéramos dado cuenta que esta aceleración disminuye, ¿no? Entonces, cuando disminuye siempre, pues, va a ser en contraposición a la otra, ¿no? Dice, se lanzan simultáneamente dos proyectiles con ángulos de disparo determinados. Si los dos llegan al punto C, hallar diferencia de los cuadrados de los tiempos de movimiento, ¿no? Y nos da una aceleración A de 5 raíz de 3m y G 10 metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos el desplazamiento en el eje X para ambos casos. Luego, como estos dos tienen que ser iguales, pues entonces, porque el desplazamiento es el mismo, la relación vamos a tener que va a ser el ángulo distinto, ¿no? Ahora las alturas también son las mismas. Y eso significa que tendríamos que igualarlas también, ¿no? Entonces, esto nosotros podríamos simplemente tomar en cuenta un par de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Tomando en cuenta esta relación de 3 igual a 5, entonces tranquilamente nosotros podemos igualar este lado de acá con este lado de acá. ¿De dónde sacamos directamente la diferencia de los cuadrados de los tiempos, ¿no? Que es justamente lo que nos ha solicitado, ¿no? Reemplazando datos acá. Este otro ejercicio dice una esfera metálica se mueve verticalmente hacia arriba cuando t es igual a 2 segundos y y es 10 metros. Cuando t es igual a 7 segundos y la velocidad es 15 metros segundo, ¿no? Hallar la posición cuando t es igual a 3 segundos y considerar g 10, ¿no? Entonces aquí nos da un nivel de referencia y siempre es bueno hacer el grafiquito. Y aquí calculamos por tramos, ¿no? Primero tomamos en cuenta la ecuación para hallar la primera velocidad. Para 2 segundos tomamos en cuenta la distancia recorrida en y. Con el caso de segundos, ¿no? Le hallaremos en este caso 30 metros, ¿no? 30 metros implica, como es positivo, que está sobre la referencia, ¿no? Que no nos dice directamente eso. Allá la posición nos piden en este caso, ¿no? Bien, entonces sería la otra propuesta. Veamos en el caso de Ticona, como es lo que he presentado. Dice, las teóricas, una partícula se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la gráfica de versus tiempo, el módulo de velocidad instantánea es igual a, en este caso, la pendiente de la recta tangente. Luego, en el ángulo entre el vector unitario y el producto vectorial de dos vectores, que forman 360 grados, es.
Entonces ahí nos dice 90 grados, ¿no? Una magnitud derivada es respuesta de una combinación de magnitudes fundamentales. El movimiento parabólico se desprecia la redondez de la Tierra. Aquí ya estaríamos con ejercicios. Vamos a este de acá. Un esquiador deja la plataforma horizontalmente, como se muestra en la figura. Si la pista indicada inclinada a 30 grados tiene una longitud horizontal de 6 metros, ¿a qué altura en metros respecto al punto de partida chocará contra la pared? La rapidez de salida del esquiador es de 10 metros por segundo y consideremos gravedad 10 otra vez, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, bueno, aquí tendríamos una relación de altura y distancia. Tomamos en cuenta esta vez la ecuación de la trayectoria. Y que el ángulo es en este caso 0. Entonces esto lo simplifica bastante, ¿no? Porque esto nos da simplemente que y es esta expresión, ¿sí? Y ahí tendríamos que y va a ser 1 sobre 20x cuadrado. Ahora, si checamos el gráfico, esta alturita va a ser x menos 6 tangente de 60, ¿no? Del complemento de acá. Luego reemplazamos y vamos a obtener la altura directamente, pero la distancia y luego reemplazando en la ecuación de la trayectoria la altura respectiva, ¿no? Que es justamente lo que nos piden acá, ¿no? En este caso 224 metros. Otro ejercicio, ¿no? Se dispara verticalmente hacia arriba una piedra en el aire que ofrece una resistencia. Si la rapidez de disparo es la aceleración de la gravedad y el tiempo de terminar en unidades K del sistema técnico, ¿no? Ojo, aquí está pidiendo inglés técnico. La expresión es dimensionalmente correcta, entonces tendríamos gravedad va a ser K B sub 0. Luego tendríamos K va a ser gravedad sobre B sub 0. B sub 0 estamos hablando de distancia por tiempo a la menos 1. La gravedad es una aceleración, distancia por tiempo a la menos 2. Dividiendo estas me da que la unidad es tiempo a la menos 1, ¿no? En el sistema inglés tenemos que la unidad de tiempo es el segundo, ¿no? Entonces tendríamos ahí que K es igual a segundo a la menos 1. Un trufi cruza la parada de la Plaza del Obelisco por la avenida Mariscal Santa Cruz hacia la Plaza Pérez Velasco. De acuerdo a la gráfica mostrada en la figura, 2 segundos después de un minibús parte el reposo del instante que cruza el trufi, con una aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Determina el tiempo para cuando ambos móviles estén a 5 metros de separación. Entonces aquí tenemos para el trufi la distancia que se recorre. Nosotros simplemente sacamos directo de la gráfica. En este caso sería 6 menos 6. En la distancia recorrida tendríamos también la misma idea. Y bueno, aquí le aumentamos justamente la aceleración.
Una vez que hacemos esto, entonces la distancia la vamos a igualar. Y tomando condiciones del problema, el Trufi está por delante del minibús, ¿no? Entonces tendríamos que va a ser, en este caso, 15 metros que se le suman, ¿no? Entonces esto sacamos por aquí, por esto de aquí. Entonces el minibús está por delante del Trufi y vamos a tener esta relación, ¿sí? De ahí sacamos que el tiempo es 10,48. Se lanzan hacia arriba dos piedras simultáneamente desde el mismo nivel. Una de ellas se lanza con una rapidez inicial de v sub 0 y la otra con el doble de la rapidez inicial. Determinar el tiempo en segundos para el cual la altura de separación es de 60 metros y la rapidez de la última piedra mencionada 5 v sub 0 hacia abajo, ¿no? Considera otra vez 10. Entonces aquí está el grafiquito, ¿no? Las dos piedras, una v sub 0, el otro 2 v sub 0. Y bueno, en este caso la piedra azul va a ser directamente v sub 0, que va a ser 2 v sub 0, y la única diferencia que vamos a tener es justamente la velocidad inicial, ¿no? Luego hacemos la relación vectorial y tomamos en cuenta lo que sería la diferencia del gráfico entre las dos alturas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la relación de ambos, encontramos z, que es justamente la distancia que nos entregan, y tendríamos que el tiempo es 3,87 segundos, ¿no? Este es muy similar al otro, así que ya no lo vamos a explicar. En este caso, las preguntas teóricas dicen, Tito, se lanza un objeto hacia arriba con la velocidad inicial, ¿cuánto vale su aceleración para, ¿no? Entonces, en este caso, creo que está incompleto. Un día cuadrado, pues, millas día cuadrado, podría ser también este de acá. El movimiento de este proyectil es el componente vertical de la velocidad en función del tiempo, varía linealmente, ¿no? Dos móviles viajan con velocidades de 13 y 180 pies por minuto, ¿no? ¿Cuáles movidas tienen menor velocidad? Bueno, aquí hay que hacer simplemente conversión y la segunda es la que tiene mayor velocidad. Que los dos vectores vectorialmente, el resultado es cero. Podemos asegurar que si es vectorial, son paralelos. Dice la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Determina la magnitud física que representa f a la 2a tercios sobre x a la b. ¿No? En este caso, tomando en cuenta las características que se tiene ahí, pues se puede decir que esto es trabajo o energía, ¿no? Porque no sale fuerza por distancia.
Dice, se lanza una piedra desde la azotea de un edificio con una velocidad inicial de 40 metros segundo, ¿no? Hallar su punto de impacto, ¿no? Eso lo vamos a chequear en la solución, ¿no? A ver, este es de acá, ¿no? Tomando en cuenta las coordenadas del impacto X y Y, entonces tenemos que manejar lo que sería la trayectoria, ¿no? Entonces, para ello, calculamos inicialmente lo que serían las velocidades X y Y y calculamos la coordenada de impacto, ¿no? Tomando en cuenta que esta recta tendría que interceptar esa parábola. ¿No? Entonces, igualamos ambas y encontramos en este caso el tiempo. Y de ahí justamente tendríamos que sería la primera distancia, ¿no? Entonces, luego encontramos el tiempo de vuelo y encontramos ahí la segunda distancia, ¿no? Entonces ahí tendríamos las dos y el tiempo de vuelo más, ¿no? Veamos también los otros problemas. En la terraza de un edificio, una persona lanza un balón hacia abajo con una velocidad de 16 pies por segundo. Simultáneamente otra persona está a 55 pies de la base del edificio. ¿Con qué velocidad uniforme debe recorrer B para su objetivo? El balón recorre 176 pies en el último segundo de su movimiento, ¿no? La gravedad, tómela 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, en el primer tramo, hallamos directamente lo que sería la ecuación del movimiento, en este caso, respecto a lo que sería un tiempo diferido en uno, ¿no? Por el último segundo, ¿no? Entonces, de ahí encontramos el tiempo. Una vez que encontramos el tiempo, le sumamos 1 y directamente ese sería el tiempo por el cual estaría trabajando. Entonces, tomamos en cuenta la división de estos dos y nos daría 10 pies por segundo. Dice calcular el módulo resultante de la suma de los vectores, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el grafiquito. Nos estamos descomponiendo los vectores inicialmente. Y luego resolvemos, ¿no?, la relación de estas dos ecuaciones, ¿no? Y bueno, entonces ahí tendríamos que colocar los valores de los módulos de cada uno de los vectores de acuerdo a la gráfica. Y ahí le damos la resultante, ¿no? En este caso el módulo sería la raíz cuadrada de estos dos, ¿no?, que sería en este caso 41, no es raíz, tercios. Sería este examen. En este otro caso estaríamos con las preguntas. En este caso nos piden hallar la magnitud que representa AB. Perdón. Ya tenemos directamente, ¿no? Entonces tendríamos que las dimensiones van a ser dadas por el principio de homogeneidad, donde la
aceleración, pues tiene que tener las mismas unidades, ¿no? Entonces, de ahí encontramos justamente las unidades de A y las unidades de B, ¿no? Multiplicando ambos tendríamos eso por T a la menos 2, ¿no? Estaríamos hablando de una aceleración, ¿no? Un 4 se ha dividido uniformemente en 9 secciones, entonces el módulo de A menos B menos C. Entonces, por el método gráfico tendríamos justamente esta pequeña distancia. Y esto simplemente nos tendríamos que, como este es el vector solución, entonces encontramos esta distancia y esta distancia que ya la teníamos, ¿no? Entonces, simplemente 2 cuadraditos por 4 cuadraditos, ¿no? Y justamente ahí van directo la resolución. La distancia recorrida por una partícula en movimiento otro ejercicio dice, desde lo alto de una torre se lanzan 3 piedras con velocidades respectivas, ¿no? ¿Qué relación guardan sus velocidades al llegar al suelo, ¿no? Entonces calculamos la velocidad para cada una de ellas. Tendríamos que la velocidad A va a ser igual a la velocidad de B y esto es mayor que la velocidad de C, ¿no? Entonces, de acuerdo a los incisos anteriores, sería este el C, según lo que dice acá, ¿no? Esto es simplemente una fijada de lo que es. Ahí tenemos el inciso A. Para este otro ya estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces directamente aquí tomamos en cuenta la magnitud de estas dos y nos piden directamente el momento, que en este caso sería el radio por la fuerza, ¿no? Simplemente resolviendo el producto vectorial tenemos ya el valor de F. Tomando en cuenta el momento angular, bueno, entonces podemos encontrar directamente lo que sería nuestra relación, ¿no? Este ya lo hemos resuelto. Bueno, esta simplemente es manejo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Un movimiento variado. ¿Ya? Dos globos heliostáticos se encuentran separados a una distancia de 50 metros. Primero está subiendo con velocidad constante y el otro está bajando con velocidad constante. Dice que se suelta a una altura en el instante en que la velocidad de, no, perdón, la altura de A está a 20 metros sobre el suelo, ¿no? Y a 100 metros, ¿no? En este se suelta una diana, ¿no? Desde A se dispara una flecha con
velocidad B sub F, justo en el momento en que se encuentra a la misma altura de la diana, BF y el ángulo respecto a la horizontal para que la flecha dé en el blanco en el instante que la diana choque el suelo. Entonces, de acuerdo a la mención del problema, tendríamos que hacer ese cálculo. Y luego simplemente hallar el angulito. Sería este de acá. Veamos este otro ejercicio por Chávez. Bueno, las teóricas. Longitud de una arista. Tomamos en cuenta el volumen lo convertimos a metros, por ejemplo, y directamente lo tendríamos que convertir a centímetros, y esto, pues lo comparamos, ¿no? Y se encontraría este. Nos dan una ecuación dimensional y nos piden cuáles serían las dimensiones de la constante W, ¿no? Entonces, si esto es una velocidad angular o un periodo, entonces tendría que anularse, ¿no? Y tomando en cuenta que es una fuerza, tendríamos longitud por t a la menos 2. Entonces ahí justamente tendríamos longitud a la cuarta t a la menos 2 en el inciso B. Ahí B forman parte de un resultado producto escalar. Entonces en este caso sería C, ¿no? Como forman ángulo de 90 grados, bueno, entonces la gravedad es más fuerte cuanto más bajo estemos, ¿no? En este caso sería a orillas del mar. ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? En este caso teníamos que tomar en cuenta la velocidad combinada del río con lo que está nadando, ¿no? Entonces, restando esto y podemos calcular la distancia final. Dice, si esta es dimensionalmente correcta, habrá que tomar en cuenta lo que es la velocidad, ¿no? Las unidades, respectivamente, que hallar el ángulo para que el módulo del vector sea la suma. Tomamos en cuenta las características de nuestros dos vectores y simplemente lo hacemos la suma, ¿no? Por directa comparación. En este caso, veamos. Ahí están las soluciones.
Este otro que, digamos, desde la terraza de un edificio se lanza una esfera. Hay que calcular las dos ecuaciones de la trayectoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha creado los dos tiempos y los ha igualado. Ok. Bueno, este sería. ¿Cuántos nos quedan? Y unos dos hitos más vamos a chequear ya. Por el tiempo. Preguntas teóricas. Este ya hemos visto uno similar. Hemos hecho igualito también ayer. Este ejercicio. Ya para que entren todos los exámenes, estos últimos 9 minutos, simplemente mostrarlos ya. Fíjense que movimiento rectilíneo uniforme, generalmente lo que proponen los colegas es persecución, ¿no? Y o diferencia o lo que es, por ejemplo, en este caso, relación de velocidades, ¿no? Para lo que es el movimiento, ¿no? Generalmente también, como pueden ver, siempre aplican lo que es la ecuación de la trayectoria, ¿no? Toman en cuenta esas características para poder resolver rápido mañana.
Otro ejercicio, otro examen. Creo que este va a ser el último porque estamos con tiempo. Bueno, esto lo voy a pasar así rápido. Bueno, ahí hemos visto
una relación de más o menos cómo va a ser los exámenes del PREFA, tomando en cuenta las propuestas que han entregado el anterior semestre los distintos INGES, ¿no? Este videito lo vamos a colocar en nuestra plataforma